Cada vez que alguien me dice que tiene una Victorinox Golfer, por dentro me pregunto, ¿cuál de todas? Hoy vamos a conocer todas las variantes. Primeramente, mi amigo Maxi del canal Subtenauta SAC nos va a mostrar 4. Así que nos vamos a la República de Mataderos. A ver... Gracias, Juanma. Bueno, acá estamos viendo un poco las Golfer de 84 milímetros. Tenemos esta de 1955 con remaches expuestos, 2 hojas, tijera y lima de uña trasera. Después, por otro lado, tenemos esta, la 232 KAU, que se fabricó entre el 65 y el 75, con en vez de herramienta combo, con el destapador, destornillador y pelacables. También esta no tiene herramientas traseras. Por otro lado tenemos esta que tiene 2 hojas con tijera y sacacorcho. Esta sería la 0.3102, que se fabricó entre el 72 y el 79 aproximadamente. Después, por otro lado, tenemos esta, la 0.1602, que se fabricó entre el 79 y el 83 aproximadamente, que esta ya viene con herramienta combo y sacacorcho también. Acá podemos ver en la herramienta combo que tiene la puntita así, después esto se hizo más puntiagudo. Bueno, les mando un saludo a todos y gracias. Seguimos con Juanma. Gracias a vos, Maxi. Impresionante. La primera que mostró es recontra desconocida. No se olviden de esa. No tiene sacacorcho. La segunda, nosotros la vimos como Voyager, pero no está mal considerarla Golfer. Tampoco está mal considerarla Voyager. Es la misma configuración, pero con cachas de salidor. Y la segunda y la tercera son más o menos lo mismo porque no llevan lima de uñas largas, pero una tiene la hoja y la otra herramienta combo. Pero tranquilo, no se hagan lío, sigamos viendo navaja porque ahora el tocayo quería mostrar la suya y justamente es de las que tiene lima de uñas largas. ¡Vamos a Colombia! Hola amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis, el tocayo. Les habla Juan Manuel Borrero desde Colombia. Hoy vengo a hablarles de esta navaja que es la Golfer, la antecesora de la que todos conocemos como Compact. Esta navaja es de 84 milímetros. Este es un modelo anterior a los últimos que hubo. Mucho, este debe ser 77 a 99. Vamos a ver sus herramientas. Tenemos su hoja de 84 milímetros, su herramienta combo y sus tijeras. Eso por ese lado. Esta navaja tiene pinza, palillo, no tiene argolla. Su sacacorcho estriado. Y tenemos en este modelo la lima de uñas. Modelo muy lindo. Lo comparamos con una un poco más moderna y vemos cómo las tijeras en la roja, las tijeras se despliegan del mismo lado de la cuchilla, y en el modelo más nuevo las tijeras se desplazan del mismo lado que la herramienta combo. Golfer 84 milímetros. Y esta que mostraba el tocayo, si no se dieron cuenta, también es distinta a las anteriores. Y no podía dejar de pensar en aquel álbum que hicimos de navaja favorita. Qué bueno que estuvo la lista, mi navaja favorita, la que mostraba Rubén Esparza. Una belleza total en nácar. Acá está. Esta es la favorita mía, favorita sería esta de concha nácar de finales de los 60, principios de los 70.
y esta de bisonte, que es prácticamente regalo de un amigo de España. Belleza total esa navaja. Les recomiendo esa lista, mi navaja favorita. Voy a ver de dejarle por acá la tarjeta para que puedan ver esos cortos de las distintas navajas favoritas de los suscriptores. Y ya no sé si se dieron cuenta las diferencias, si no, no se hagan problema, porque ahora vamos a ir con la historia y se lo voy a explicar 2 veces. Nos tomamos a máquina del tiempo hasta el año 1900, principio del siglo pasado. Había ya en disponibilidad el número 207 y 207K, es decir, en 91 milímetros y 84 milímetros. Y aparecería en el catálogo este modelo que tiene 2 hojas, hoja grande, hoja chica, tijeras, un sacacorchos y eso que parece un punzón, pero que es una lima de uñas con limpia uñas. Esta es la primer lima de la Golfer, obviamente. Se la podía encontrar en cachas de fibra o de cuerno. Este modelo se fabricaría hasta el año 1938 aproximadamente, donde se produciría un cambio. Se iría esta lima corta respecto a la que sigue, porque ahora agregaría el Long Nail File, la lima de uñas largas. Este modelo a fines prácticos los coleccionistas lo llamamos 244K, para diferenciar el tipo de lima del 207K. Pero en el catálogo de 1942 todavía este modelo con la variación de la lima aparecería como 207K. Ya para el año 1946 ya aparecería como 244K. Les decía, este modelo se fabricaría aproximadamente 40 años, a pesar que en el medio vamos a ver otros modelos. Un modelo bastante raro porque no tiene nombre e incluso podría no considerarse golfer es el primero que nos mostró Maxi Sac. Esta navaja que no tendría sacacorchos. La configuración sería las 2 hojas, tijeras y lima de uñas largas. Muy poco se sabe. Conjeturan que salió en el 55, solo se la conoce en Celidor. No se sabe si llevó bail, ni herramientas de cacha, nada. Es el modelo raro y desconocido. Frenemos un poco, porque si no se me escapa la tortuga, y vamos a dar un par de consideraciones respecto a la nomenclatura de los 2 primeros modelos. Vamos a decir que tanto el 207 como el 244K tenían la opción de llevar palillo y pinza. En ese caso, la nomenclatura sería con una A minúscula. Supongamos el 207K, de que es de 84 milímetros, y la A que tiene palillo y pinza. Y también estaba la opción de que llevaran anilla, en ese tiempo bail, el estribo, que tendría una U mayúscula en caso de llevarla. Entonces sería, supongamos, el 244 K A U si tiene palillo, pinza y anilla. Una vez dicho esto, pasamos a profundizar solamente en el modelo 244K, que no les dije, pero puse las fotos, de que ya tendría una gran variedad de cachas, porque antes, como habíamos visto, tenía fibra y cuerno, nada más. Pero ya en el momento de que se hizo 244K, empezaron a salir en nácar, en carey, siempre me olvido del carey, y en cuerno. En cuerno ya había. Y obviamente en Celidor. Muy bien.
No se asusten si por ahí en algún catálogo se encuentran con un 244K, como en este caso, donde vemos una 244K, redundante, sin la lima de uñas larga, el Long Nail File. En estos casos seguiría usando el mismo nombre, pero eso en los 70 cambia, porque podemos ver en esta foto que cuando no tiene lima, el Golfer, ya se llama Golfer en los 70, principios de los 70, es el número 0.3102. Y en el caso de que tenga lima, como en el 244K, sería el 0.3402. Estas dos navajas, que seguirían saliendo en paralelo, llegarían hasta el año 1979. Para los años 80 aparece la herramienta Combo y se suma a la configuración de la Golfer cambiando la hoja chica. Entonces, a partir de allí, tendría dos números diferentes, un poquito más coherentes que el anterior. Cuando no tenga lima sería 0.1602 y con lima sería 0.1622. Y esta configuración sería hasta el final de la producción, hasta el año 2000. En el año 2000 dejó de hacerse la Golfer. ¿Te perdiste? Voy a intentar resumirlo en menos de un minuto. En el año 1900 Victorinox saca el modelo 207K, que tiene hoja grande, hoja chica, tijeras, sacacorchos y una lima de uñas con limpia uña que parece un punzón. Se fabrica hasta el año 1938, donde llamamos 244K al modelo que reemplaza la lima de uñas cortas por la lima de uñas largas. Por el año 1955, estimativamente, y no se sabe bien, sale un modelo desconocido que no tenía en su configuración sacacorchos. O sea, tiene hoja grande, hoja chica, tijeras y lima de uñas largas. Para el año 1972 aproximadamente, principios de los 70, el modelo sin lima tendría como número identificador 0.3102 y el modelo con lima sería 0.3422. Y en los años 80 hace su aparición la herramienta Combo y tendríamos el modelo sin lima con el código 0.1602 y el modelo con lima 0.1622. Y esas fueron las variantes. Y con esto ya pueden identificar su Golfer. Me dejan en comentarios cuál es la que tienen. Y seguro que se quedaron pensando, y la que mostró Maxi, la segunda que mostró Maxi, la 232 KAU, ¿dónde está? Bueno, esa está en este video. Y si quieren ver la Golfer en 91 milímetros, pueden verla en este video.